muchas cosas o personas pueden parecer una cosa y ser otras totalmente distintas. La historia que les contaré hoy sucedió hace un par de años atrás. Vivo en el municipio de Iztapalapa, Distrito Federal. Cuento con 17 años de edad recién cumplidos. Siempre he sentido la necesidad de trabajar desde muy temprana edad. En la época que aconteció esta historia, yo trabajaba en un local de comida. Mis patrones eran una señora y un señor de edad avanzada. Ambos tenían una excelente actitud positiva y eran amables tanto conmigo como con su clientela. Además de todo esto, su caldo de gallina era muy famoso por su inigualable sabor y por ello sus ventas se encontraban por las nubes. Un día, especialmente tranquilo en comparación con los comunes, llegó un señor de la tercera edad con sombrero de charro y de rostro amable. Ese día solo nos encontrábamos en el local mi patrona y yo. El señor de sombrero nos saludó muy carismáticamente. Nos ofreció cinturones a muy buen precio. Mi patrona quería comprarle unos para su esposo, así que se dispuso a observarlos. Cada vez que ella tomaba uno para verlo más de cerca, el señor le mencionaba sus características y materiales. Hasta este punto todo parecía normal. El señor se veía incluso tierno, pues parecía que trabajaba en lo que le gustaba y lo hacía con total pasión. De pronto advertí que el viejo parecía observar a mi patrona con cierto deseo. La observaba desde abajo hasta arriba mientras ella contemplaba los cinturones. Incluso parecía ser especialmente atento con ella. Después de unos momentos de plática, el viejo fue más claro con sus intenciones, pues empezó ahora a insinuársele más abiertamente a mi patrona, diciéndole halago tras halago y barriéndola con la mirada. Ahora su rostro ya no parecía tierno, sino todo lo contrario, verdaderamente repugnante. Yo iba a intervenir, pero no fue necesario, pues mi patrona, aunque es muy amable, tiene un gran carácter, así que se le plantó en cara y le dijo que la dejara en paz, o si no tendría que verse en la necesidad de llamar a la policía. El viejo en ese momento puso una mueca difícil de olvidar, pues por primera vez noté verdadera maldad en su mirada. Esto duró solo unos cuantos segundos. Cambió de nuevo su rostro al de uno amable y quitándose el sombrero dijo: «Una disculpa por el infortunio. No quería molestarla. Tan solo soy un viejo vendedor de cinturones de piel. Si me lo permite pasaré al baño rápidamente y después me iré con mis cinturones. No volverán a saber de mí». Yo me sentí muy aliviada en aquel momento de que se lo haya tomado de esta manera, pero algo en mi interior me decía que sus intenciones eran otras. El señor pasó al baño que tenemos detrás de la cocina, y mi patrona siguió viendo los cinturones. Transcurrió media hora y el viejo aún no salía ni emitía ninguna clase de ruido. Mi patrón y yo nos extrañamos, pero no dijimos nada. Finalmente el viejo salió y con la misma mirada amable nos dijo: «Lo siento mucho, pero ya es hora de que me retire. Me esperan en casa y no puedo hacerlos esperar más». Acto seguido tomó sus cinturones y se fue apresuradamente. Esto fue sumamente extraño. Para esto ya eran las 9 de la noche y no había mucha luz en la calle. De pronto la luz del local se fue para dejar total obscuridad. Mi patrón y yo nos espantamos, pero ella envalentonada subió al segundo piso donde se encontraban los fusibles para ver qué sucedía. Yo me quedé sola en el piso de abajo. Con todo lo sucedido me dieron muchas ganas de ir al baño, así que fui. Pero cuando quise abrir la puerta, esta se encontraba atorada. La cerradura estaba abierta, pero algo me impedía abrirla. Era como si alguien estuviera detrás jalándola hacia adentro. Mi patrona bajó y me dijo que quizás se había atorado con algo. La dejé que intentara por su cuenta y para mi sorpresa, la puerta se abrió de inmediato. Ella entró para comprobar qué era lo que retenía la puerta, pero en cuanto estuvo adentro, la puerta se cerró bruscamente. Ella empezó a golpear la puerta del otro lado y gritaba: «¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Abre la puerta!». Pero mis esfuerzos eran en vano. Nuevamente la puerta no se abría. Entré en tal desesperación que comencé a patear la puerta mientras ella seguía gritando cada vez más fuerte. Al fin la puerta cedió y en ese preciso momento la luz volvió. Ella salió al instante sollozando y dijo que algo la estaba jalando de la blusa y adentro. Yo entré al baño para cerciorarme de que no hubiera nadie. Para mi sorpresa no se encontraba nadie ahí.
pero encima de la taza del baño estaba ahora alguna clase de altar extraño. Este contenía algo parecido a un líquido rojo, además de plumas negras y un hueso que parecía ser de un animal. Nos espantamos mucho y decidimos salir de ahí antes de que algo más ocurriera. Al día siguiente volvimos con intención de hacerle una limpia local y desechar cualquier mala energía que hubiera dentro. En primera instancia parecía que funcionó, pues no volvieron a suceder cosas como aquella del baño. Sin embargo, a partir de ese momento todo empezó a ir en declive. Por alguna extraña razón los caldos ya no se vendían, la gente dejó de llegar y al final el negocio se fue a la quiebra. Por ese tiempo yo tuve que renunciar, pero sé que hoy en día mis antiguos patrones hicieron nuevamente el negocio en otro lado y les va bastante bien, pero no así el antiguo local, ya que hasta el día de hoy sigue sin rentarse. Incluso se siente una mala vibra al pasar por este lugar. Mucho tiempo después a esto me crucé en la calle con aquel viejo que vende cinturones, y cuando cruzamos miradas, noté en su rostro una sonrisa siniestra, que hasta el día de hoy me sigue helando la sangre. Hoy te quiero contar la siguiente anécdota que sucedió un día viernes del año 2014, específicamente en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro. Fue un día común y corriente como cualquier otro. Aquel día había quedado de verme con mis amigos más cercanos para jugar al tradicional juego de baraja española. Todo fue de lo más normal, pero como ya muchos sabrán, existe la superstición que dicta que no se deben de jugar juegos de azar durante la madrugada, pues esto atrae a malos espíritus que buscan el infortunio de aquellos que se atreven a apostar a altas horas de la noche. Por esto último decidimos dejar de jugar un poco después de las 12. Me despedí de mis amigos después de algunas cuantas anécdotas y me alisté para irme a casa. Ya me sentía bastante cansado para este punto. Una vez que llegué, simplemente dejé la baraja sobre la mesa de mi sala de estar y acto seguido me dispuse a quitarme las prendas para luego aventarlas hechas bolas sobre una silla que se encontraba en una de las esquinas de mi cuarto. Me sentía rendido, así que tan pronto toqué mi cama y me cobijé, caí profundamente dormido. Una extraña sensación me despertó 2 horas después. Aún entre sueños volteé a ver mi reloj que se encontraba sobre el buró y pude comprobar que eran las 2:32 de la mañana. Tenía esa sensación como cuando alguien te está viendo, aunque en la penumbra me era casi imposible vislumbrar mi propio cuarto. Entrecerré los ojos un poco para que se acostumbraran a la oscuridad de la noche, y cuando por fin pude visualizar más claramente, me llevé el susto más grande de mi vida. Delante de mí, sentado en aquella silla, donde antes había aventado mi ropa, ahora se encontraba alguien sentado. Solo alcanzaba a ver una silueta, pero claramente había una persona ahí sentada. Por un momento pensé que quizás la sombra de la ropa podría haber creado una ilusión óptica que hiciese parecer la forma de dicha sombra, pero esta teoría fue rápidamente desechada cuando noté que aparte de todo la silueta se movía. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, pero estos fueron más que suficientes para poder notar que tenía unos largos brazos con largos dedos. Entré en pánico total, no sabía qué hacer y el miedo me ataba a la cama, así que me limité a solo esconderme bajo las cobijas y después de unos segundos grité con todas mis fuerzas, pero parecía que nadie me escuchaba, a pesar de que en la habitación de al lado se encontraba mi madre durmiendo. Después de un rato dejé de gritar, pero no me quité las cobijas de encima. Solo me quedé callado esperando a oír algo. Cuando noté que no había más ruido que el de una noche armoniosa, poco a poco me quité las cobijas de la cara para ver si aquella sombra seguía sobre la silla. Cuando pude visualizarla advertí que ya no había nadie ahí. Me tranquilicé un poco, así que me senté sobre mi cama para secarme el sudor de encima. De repente escuché un ruido que provenía de la sala de estar. Cuando llegué a dormir estaba tan cansado que no me detuve a cerrar la puerta de mi habitación. Así que cuando escuché aquel ruido, giré lentamente la cabeza para comprobar su origen, y en ese momento nuevamente me llevé un gran susto, pues ahora percibí claramente aquel ser.
Era el mismísimo innombrable que ahora se encontraba parado sobre la mesa de mi sala. Era alto y de aspecto amorfo. Tenía extremidades muy largas y delgadas. El pánico nuevamente se apoderó de mí, así que me volví a esconder bajo las sábanas. Grité y grité, pero otra vez nadie me escuchó. Pasaron 2 largas horas en las cuales solo pude apretar las cobijas sobre mí con todas mis fuerzas. De pronto escucho a alguien acercándose directamente hacia mí y esperé lo peor. Pero cuando me arrebataron las sábanas de encima, comprobé que se trataba de mi madre, que me veía muy extrañada. Me preguntó: ¿qué te sucede? Esto con el ceño fruncido. Hasta ese momento pude relajar un poco los músculos. Le conté todo lo sucedido mientras ella escuchaba con total atención. Pero cuando concluí mi relato, me di cuenta que no me creía. Por lo tanto, le mostré la silla donde había visto sentado por primera vez a aquel ser. Se asombró mucho al comprobar que la ropa estaba aplastada, de tal forma que era obvio que alguien se había sentado ahí durante horas. Comenzó a creerme más cuando vio que, aparte de todo esto, estaba yo empapado de sudor. Ahora la llevé a la mesa donde vi al ser por segunda vez, y ambos nos sorprendimos mucho al observar que las cartas de la baraja estaban acomodadas en la mesa, listas para jugar. Mi madre en la mañana fue directamente con mi abuela, pues ella es una mujer que tiene mucho apego a la religión católica. Le contó todo lo sucedido, y ella nos dijo que teníamos que rociar toda la casa con agua bendita y rezar. Después de estos sucesos nos quedamos con mucho miedo. Yo intento ahora no pensar mucho en estas cosas, pero durante la noche aún me cuesta mucho dormir. La historia que hoy les vengo a contar es para aquellos que han sufrido una gran pérdida, pues pocos son aquellos que saben cómo lidiar con esto. Soy salvadoreño de nacimiento, pero actualmente resido dentro de los Estados Unidos. La anécdota que estoy a punto de contarles aconteció cuando yo solo tenía 14 años. Por ese entonces yo dormía todos los días sobre una vieja hamaca de colores brillantes que me gustaba mucho. Fue un día normal y tranquilo, hasta que sonó el teléfono para avisarnos una triste noticia. Mi bisabuela había perdido la batalla contra el cáncer, con el que tanto tiempo llevaba luchando. La noticia de su fallecimiento me afectó demasiado, pues yo era bastante cercano a ella. El día de su entierro fue verdaderamente trágico y melancólico para mí. Ahí pude ver a un sinfín de personas de mi familia que hace tiempo no veía. Entre ellas estaba una tía que parecía tan vieja como mi difunta bisabuela. Ella me contó sobre una vieja premonición que dicta: durante el fallecimiento de una persona o en fechas cercanas, no se debe ver directamente a los espejos, pues es probable que puedas ver su espíritu pasar sobre él. Me explicó que esto se incrementa mientras más apego hayas tenido con la persona fallecida. Así que también me advirtió: hagas lo que hagas, no debes ver ningún espejo directamente durante estos días de luto. Esto, como es normal a esa edad, no sirvió de mucho, pues dicha advertencia no hizo más que incrementar mi curiosidad. Al final de aquel día me despedí de mis abuelos, abuelas, tíos y tías, para luego irme a dormir sobre mi apreciada hamaca. Cuando me recosté noté que mi tía, con quien antes había hablado, se tomó la libertad de cubrir todos los espejos con mantas gruesas que impedían su visión. Primero solamente sentí enojo, no entendía qué derecho tenía para cometer tal acto, pero después sentí verdadera curiosidad cuando recordé su advertencia. Cuando no pude más con la desesperación, busqué con la mirada hacia todos lados tratando de encontrar algún lugar que generara algún reflejo, pero parecía que mi tía se esmeró demasiado en que nadie ignorara su advertencia. Me sentía tan indignado, pues todas y cada una de las ventanas, espejos u objetos reflejantes estaban tapados con alguna manta. Cuando por fin estaba a punto de rendirme, me percaté de un gran espejo antiguo en el cual seguramente me reflejaría de cuerpo completo, pero al igual que los demás estaba cubierto por una gran manta gruesa de color rojo escarlata. Este tenía una gran diferencia con todos los demás objetos cubiertos. La manta no cubría completamente el espejo. Por el contrario, cubría unas 3/4 partes de este.
por lo cual la parte inferior del cristal quedaba al descubierto. Primero un pensamiento de la advertencia de mi tía pasó por mi mente, pero no mucho tiempo después, la curiosidad volvió a ganarme. Lentamente me giré sobre mi hamaca, para quedar acostado sobre mi hombro, para así quedar prácticamente de frente al gran espejo. Cuando lo vi no alcancé a percibir absolutamente nada más que el reflejo de la oscuridad y la de una pequeña vela que iluminaba la habitación. Una parte de mí se sintió decepcionada, pero de pronto empecé a ver algo en él. Primero parecía no ser más que un pequeño movimiento, quizás provocado por los destellos de la vela, pero poco a poco se empezó a hacer más claro. Yo estaba completamente petrificado viendo aquella escena con miedo y a la vez con mucha curiosidad. Cuando pude distinguir la forma que estaba tomando el reflejo, comprendí que se trataba de los viejos zancos que usualmente usaba mi bisabuela. Cuando aquel pensamiento llegó a mi cabeza, quedé paralizado del miedo por completo. No sé por qué, pero no podía dejar de verlos. Algo ataba mi vista a aquel punto del espejo. Luego la llama de la vela empezó a oscilar como si dentro de la habitación hubiera una gran corriente de aire, pero yo no sentía de dónde provenía, pues todas las puertas y ventanas estaban completamente cerradas. El reflejo se volvió totalmente claro, al punto de que incluso pude observar sus tobillos, que se asomaban por debajo de la manta. La imagen se quedó ahí sin hacer ningún movimiento más, durante lo que pareció una eternidad. Yo seguía sin poder dejar de ver. De repente comencé a notar que de uno de los extremos de la gran manta roja se empezaba a asomar una mano que, por increíble que parezca, parecía salir del cristal y poder tocar la manta. Lentamente aquella mano empezó a apartar la manta para así dejar al descubierto el resto del espejo. Para este punto yo estaba más que alarmado, pues no quería seguir viendo la escena. Quería con todas mis fuerzas apartar la vista, pero me era imposible. Para ese momento llegó nuevamente el recuerdo de la advertencia de mi tía y le dije en mi mente: «Perdóname, tía, debí hacerte caso». En ese momento la vela dejó de oscilar, y cuando vi de nuevo el reflejo del espejo, tanto los zancos como la mano habían desaparecido ya. Yo estaba envuelto en sudor y mis músculos se encontraban totalmente rígidos. Al fin pude moverme y salí corriendo de la habitación para buscar ayuda, pero nadie me creyó, ni siquiera la tía que me había hecho tal advertencia. Sin embargo, pude notar en su mirada complicidad, por ello es que sospechaba que siempre me creyó. Sé que a muchos les parecerá extraña esta historia, pero no tengo duda de que no soy el único con una anécdota similar.